¿A qué vino Jesús a la tierra? Aquí vino Yeshua a la tierra. Chag Sameach, Haverim, felices fiestas hebreas, hermanos que han regresado a las raíces hebreas de nuestra fe. Nosotros hemos contestado esta pregunta de la siguiente manera. Hemos dicho que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, y es verdad. Hemos dicho que Jesús vino para salvarnos del infierno, salvarnos del lago de fuego, y es verdad. Pero yo quiero que escuchemos la respuesta exacta de esta pregunta. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A qué vino Yeshua HaMashiach? Dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, la respuesta de su boca dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. A eso vino Yeshua. Jesús no vino a fundar una iglesia, como hemos creído por siglos. Jesús no vino a fundar una nueva religión, porque cuando Él vino ya existía el judaísmo, entre otras religiones paganas. Ya existía lo que se conoce hoy en día como el judaísmo. Jesucristo no vino a fundar una iglesia, una religión y mucho menos una denominación. Se han malinterpretado las palabras de Mateo 16, 18, cuando Él dice: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia. La palabra edificar no es la misma palabra que voy a hacer una iglesia. Voy a empezar una iglesia. La palabra edificar se supone que cuando usted edifica algo, lo edifica encima de un fundamento, de algo que ya está hecho, que ya está establecido. Entonces, Jesús no vino a fundar una nueva religión o una nueva denominación. Él no vino a fundar ni la iglesia católica, como creen millones, ni tampoco la iglesia cristiana, como hemos creído millones. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si nosotros no conocemos el trasfondo histórico de estas palabras, es por eso que hemos creado, inventado doctrinas erróneas, como esa doctrina de la teología del reemplazo, esa teología que hemos enseñado por siglos, donde le decimos a la gente que Israel es el pueblo de Dios terrenal y que la iglesia es el pueblo de Dios celestial, que una es terrenal y que la otra es celestial. Falsa doctrina, falsa teología. Hemos usado Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:11 y 12. Los judíos no rechazaron a su Mesías, no lo rechazaron. La prueba de ello es que todos los apóstoles eran judíos. La prueba de ello que todos los que se convirtieron durante su ministerio de 3 años y medio y durante el día de Pentecostés y después en todo el libro de los Hechos, que fueron miles, fueron 5,000 varones, después fueron 4,000 varones, todos eran judíos, por lo menos la mayoría, y comenzaron a convertirse, por supuesto, a algunos gentiles antes de Cristo, durante el tiempo de Cristo y después de Cristo, pero la mayoría eran judíos, eran judíos. Cuando digo judíos, estoy hablando del reino del sur, de la casa de Judá, como se le conoce en el mal llamado Antiguo Testamento. Y aquí entra la explicación. Ahora permítame narrarle toda la historia de la Biblia en unos cuantos minutos, sin usar muchos textos, para un mejor entendimiento. Y permítame decirle entre paréntesis que tengo muchos versículos para probar lo que voy a decir, aunque no los voy a utilizar, pero los podría bien utilizar en una argumentación o en un debate, o inclusive en preguntas. Dios formó a un hombre, Adán. A ese hombre lo dividió en dos, Adán y Eva. Después esos dos se dividieron, se multiplicaron y se convirtieron en miles. Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob
se le cambió el nombre de Israel. Israel tuvo como hijos 12 tribus. Esas 12 tribus fueron gobernadas por el primer rey de Israel llamado Saúl. Después de Saúl vino el rey David, y después del rey David vino Salomón. Y después de que murió Salomón, las 12 tribus se dividieron otra vez en dos. ¿Por qué digo otra vez? Porque Adán fue dividido en dos. Entonces, las 12 tribus se dividen en dos reinos. En la casa de Israel, reino del norte; en la casa de Judá, reino del sur. Es mejor que usted sepa y entienda esto, porque si no entendemos esto, si no sabemos esto, no vamos a entender toda la Biblia, y mucho menos el mal llamado Nuevo Testamento. No vamos a entender el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Y es por eso que hemos malinterpretado muchos capítulos y versículos del Nuevo Testamento. Entonces las 12 tribus se dividen en dos reinos. Ambos reinos son conquistados. Unos son conquistados en el 722 a.C. por el rey de Asiria, por Sargón II, y el reino del sur es conquistado por el rey de Babilonia en el 538 a.C. por Nabucodonosor. Las 10 tribus, que es el reino del norte, se van cautivos a Asiria. Allá se establece en la capital de Samaria. En ese tiempo Dios manda un profeta llamado Jonás, les predica. ¿Por qué los manda allá a Samaria? Samaria es la capital de Asiria, porque allá están los descendientes de las 10 tribus. Allá hay hijos, hay 120,000 niños que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Mientras tanto, cuando el reino del sur, llamado Judá, de ahí viene el nombre de los judíos, cuando los judíos se van cautivos a Babilonia, ellos están 70 años esclavizados allá, y después de 70 años regresan a Israel, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero las otras 10 tribus nunca regresan, se mezclan. Usted lee el libro de Oseas y vemos claramente cómo se mezclaron con los gentiles. Hicieron una mezcla allí entre israelitas y gentiles y se paganizaron. Entonces, cuando Jesucristo viene aquí a la tierra, nace en Belén en un pesebre, nace a través de Miriam, la mal llamada María, le cambiaron el nombre. Entonces Jesucristo dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se habían perdido? Número 1, muchos judíos. Porque en Mateo capítulo 10 dice: en camino de gentiles no vayas, ni en camino de samaritanos, sino vayan primero a las ovejas perdidas de Israel, que vienen siendo los judíos. Allí, en ese contexto, en esas palabras, ahí está hablando de los judíos. Entonces, primero se le predica a los judíos y después los manda por todo el mundo. Jesucristo los manda a buscar a las 10 tribus perdidas, a las tribus que nunca regresaron. Y todos ustedes que dicen que son cristianos o católicos, permítame decirle que todos ustedes, incluyéndome a mí, somos descendientes de esas 10 tribus perdidas, de esas 10 tribus que se fueron por todo el mundo. Somos nosotros. Entonces, cuando el Señor da en Lucas capítulo 15, del 11 en adelante, da la parábola del hijo pródigo, dice que había un padre que tenía 2 hijos. El hijo menor le pide los bienes y se va lejos, y el hijo mayor se queda en casa. Si estudiáramos el Antiguo Testamento, el Tanaj, nos daríamos cuenta que Judá vino a ser el hermano mayor. Entonces, en la parábola de hijo pródigo, el hijo mayor representa a los judíos, el hijo menor representa a las 10 tribus, al hijo menor. Entonces, cada vez que un gentil se arrepiente, cree que Jesucristo murió por sus pecados en una cruz, derramó su sangre para el perdón de sus pecados, cree que Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día, en ese momento sucede y se repite la historia cuando dice la Biblia que el hijo menor, cuando estaba comiendo algarrobas con los cerdos, volvió en sí. Ese es el arrepentimiento. Pero permítanme decirles, no solamente se arrepintió y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Él regresó a su casa. Y por eso es que todos nosotros, los que decimos ser cristianos y católicos, debemos de regresar a casa. Debemos de regresar a Israel. Nosotros somos ese hijo pródigo. Nosotros somos esos que se habían perdido. Cuando dio la parábola, por ejemplo, de la moneda,
de la dracma que se perdió y la mujer barre hasta encontrarla y después va con las vecinas cuando gozosa de que ha encontrado esa moneda. Dice Jesucristo, así hay gozo en el cielo cuando un pecador que se arrepiente. Ese pecador somos tú y yo. Somos los que éramos gentiles, pero cuando nos convertimos a Cristo, ahora somos ciudadanos de Israel. Aunque ahorita, y literalmente, no solamente, sí, somos de la Israel celestial. No, somos ciudadanos de Israel. La celestial y la terrenal es la misma. No hay dos Israel. Alguien está pensando, dice la Biblia que somos de la Jerusalén celestial que va a bajar del cielo. Sí, esa Jerusalén, esa ciudad celestial que desciende, va a descender allá donde está ahorita mismo Israel. Vamos a gobernar 1000 años. Ahí no va a haber ya gentiles. Ahí va a haber en esa ciudad 12 puertas. Cada puerta es una perla y cada perla tiene el nombre de una tribu. Y cada uno de nosotros que decimos ser gentiles, yo ya no soy gentil, ya no soy pagano, ya no soy idólatra, ya me convertí. Ahora yo soy Israel. Yo soy un israelita. Inclusive históricamente nosotros somos descendientes de esas tribus. Por ejemplo, usted lee Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dice que nosotros somos del linaje de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Nosotros somos, con todo respeto lo digo, y cuidado con los niños que hay, nosotros somos esperma. Léalo en el griego, Gálatas 3, 29. Nosotros somos esperma de Abraham. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham no tenía hijos y le dijo, mira las estrellas del cielo para ver si las puedes contar, así será tu descendencia. Mira la arena que está a la orilla del mar, que son millones, le dijo, así será tu descendencia. Los judíos son solamente dos tribus. Los judíos son solamente el reino del sur. Cuando nosotros le llamamos judíos a todos los hebreos, a todos los israelitas, estamos equivocados. Aprendamos a categorizar, no a generalizar. Aprendamos a darle la categoría a quien es judío. No todos los israelitas son judíos. Aprendamos eso. Yo recuerdo que yo cometía el error garrafal cuando predicaba de los 144,000 que iban a predicar durante la tribulación. Yo decía, y me arrepiento, yo decía, va a haber 144,000 judíos predicando por todo el mundo el evangelio durante 7 años. Ahí está incorrecto. No son 144,000 judíos. Dice que son 12,000 de cada tribu. No todas las tribus son judíos, hermanos. Son solamente la tribu de Benjamín, que era el apóstol Pablo, Shaul, y la tribu de Judá. Entonces, como Judá fue el hijo mayor, se le llamó Judea y se les llamó judíos. Entonces, cuando Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él nos vino a buscar a nosotros. Nosotros los gentiles somos descendientes de esas 10 tribus. Esas 10 tribus se mezclaron con todos los gentiles que hubo en aquel tiempo, con griegos, con romanos, y después con germanos, y después con españoles, y después, y nosotros los indígenas o los indios de América. Yo sé que es una palabra incorrecta históricamente, pero para que me entienda, nosotros la gente indígena del continente americano, desde México hasta Argentina y Chile, nosotros somos descendientes de esas 10 tribus. ¿Usted no se ha preguntado de dónde vienen los mayas, los aztecas, los incas, los tarahumaras, los purépechas, los hopi, los apaches, los sioux? Pues todos nosotros, que nos llamaron indios los europeos, todos nosotros somos descendientes de las 10 tribus. Hay evidencia arqueológica, hay evidencia histórica, debería de haber más, pero los españoles y los ingleses destruyeron muchos documentos, muchas evidencias de que nosotros somos descendientes de las 10 tribus. Nos cambiaron el idioma, nos dijeron que éramos latinos y ni siquiera hablamos latín. Nos dijeron que éramos hispanos, ni siquiera somos de Hispania, así se llamaba Hispania, a una península que tenía que ver con España, con Bélgica principalmente, y una parte de Italia. Pero nosotros no somos hispanos y no somos latinos. Nosotros somos hebreos, somos israelitas. Entonces, cuando Jesucristo venga en la segunda venida, dice la Biblia que va a mandar a los ángeles a que recojan de los 4 ángulos de la tierra a todos los escogidos. Y a eso vino Jesucristo. Entonces, ¿por qué Jesucristo tenía que morir? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
Entonces, como nuestros padres, nuestros patriarcas, nuestros antepasados hebreos se rebelaron contra Dios, Dios se divorció de ellos. La escritura lo dice, lea Oseas capítulo 1 y sobre todo capítulo 2. Léalo, Dios se divorció de Efraín. Efraín vino a ser la capital del reino del norte, así como Jerusalén vino a ser la capital del reino del sur. Entonces, cuando habla a veces sobre Efraín, se refiere a las 10 tribus. Estoy diciendo que así como se dividieron en dos, las 12 tribus, algún día nos vamos a unir en un solo pueblo. Y eso será cuando Jesucristo regrese, nos va a juntar otra vez y seremos un pueblo como lo fuimos al principio. Toda la historia de la raza humana comenzó con uno, se divide en dos, se divide en dos, se divide en 12, después se divide en dos reinos. Ahí está el hijo pródigo y su hermano mayor. Ahí están las parábolas. Y algún día vamos a ser otra vez un solo pueblo. Dice Apocalipsis 21, y Dios mismo estará con ellos y ellos serán su pueblo, un solo pueblo. Vamos a regresar otra vez a ser uno solo, como lo fuimos antes. Una oración que hizo Jesús en Juan capítulo 17, dijo: Padre, que ellos sean uno, como yo, Padre, en ti y tú en mí, somos uno. Así que ellos sean uno. Y algún día seremos uno. Seremos Ejad. La palabra hebrea para uno, bueno, una de las palabras hebreas es Ejad, que significa uno, pero es un compuesto, uno. A eso vino Jesucristo, a morir por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos tenemos que volver a Dios. Ahora el arrepentimiento debe ser volvernos a Dios. Y algún día, pronto, seremos otra vez un solo pueblo. Así que abran los ojos, cristianos y católicos, abran los ojos. Nosotros somos descendientes de las 10 tribus. Bendiciones a todos. Shalom.